teoría celular, evolución del concepto de célula y postulados celulares. Bienvenidos. Les habla su profesor Néstor Rojano. A continuación, estudiaremos aspectos temáticos importantes relacionados con la evolución del concepto de célula y la construcción de la teoría celular, así como algunos autores, investigadores importantes que han aportado a su construcción. Un hecho de relevancia en el desarrollo de la teoría celular es el invento del microscopio, lo que ha sido de gran utilidad para el conocimiento del mundo microscópico y el avance de las ciencias naturales en todos sus campos. Sin embargo, los microscopios actuales son mucho más sofisticados que los utilizados por primera vez en 1674 por Antoine van Leeuwenhoek. La historia muestra que el concepto de célula fue introducido a las ciencias naturales en el año de 1665 por Robert Hooke, un inglés que de hecho inicia todo este proceso de conceptualización de lo que hoy conocemos como célula. Y entre lo dicho por Hooke y lo inventado por Leeuwenhoek, se inicia el conocimiento de la célula y del maravilloso mundo microscópico. En la construcción de la teoría celular son relevantes el trabajo que muchos autores han realizado, el aporte de muchos de ellos, empezando con Zacharias Janssen en 1590, siguiendo con Robert Hooke en 1665, con la introducción del concepto célula, Anton van Leeuwenhoek con la invención del microscopio y los aportes de Matthias Leyden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Es de suma importancia en la construcción de la teoría celular estos tres científicos, Leyden, Schwann y Virchow. Matthias Leyden era un botánico alemán que vivió entre el año 1804 y 1881. Theodor Schwann era fisiólogo y anatomista alemán que vivió entre el año 1810 y 1882. Y Robert Virchow era un médico alemán igual que vivió entre el año 1821 y 1902. Quiere decir que fueron contemporáneos en el desarrollo de los tres postulados de la teoría celular como hoy la conocemos. Matthias Leyden, por su parte, dijo que todas las plantas están hechas por células. Theodor Schwann, a su vez, decía que todos los animales están hechos por células, mientras que Robert Virchow pudo establecer que todas las células vienen de unas células preexistentes. Entre ellos tres entonces dieron origen a lo que conocemos hoy como teoría celular. Con los aportes de estos tres científicos se construyó lo que se conoce como la teoría clásica de la célula. Recordando que Matthias Leyden estableció que las plantas están hechas de células,
Schwann, por su parte, decía que los animales están hechos de células y Robert Virchow, a su vez, decía que todas las células provenían de células preexistentes. Al hablar de células, es necesario hacernos la pregunta: ¿quiénes están involucrados en la construcción de esa teoría, sus aportes? Y como vemos aquí, Hooke, Lewinsohn, Sladen, Schwann y Virchow son relevantes en la construcción de la teoría celular tal como la conocemos hoy. La teoría celular fue creciendo poco a poco con los trabajos de muchos científicos. Y los mayores aportantes hasta ese momento eran Robert Hooke, Anton Lewinsohn, Theodor Schwann, Matthias Sladen y Rudolf Virchow. Estos científicos fueron la clave para la construcción de esta teoría celular. La línea de tiempo histórica de la teoría celular, entonces, podemos establecerla entre 1590 y 1855, según algunos autores, empezando con Hans y Zacharias Jensen, siguiendo con Robert Hooke, Anton Lewinsohn, Matthias Sladen, Friedrich Schwann y Rudolf Virchow. Entonces, algunos autores la establecen entre 1590 y 1855. Sin embargo, hay otros autores que son un poco más amplios en la elaboración de esa línea de tiempo. En esa línea de tiempo, entonces, también es necesario establecer otros personajes que han contribuido. Obsérvese entonces que ya no llega hasta 1855, sino que se extiende hasta 1862 con los nuevos aportes de otros científicos que consolidaron y que ampliaron esa teoría celular y el conocimiento de la célula que se tenía en esa época. Entonces, en la historia de la elaboración y desarrollo de la teoría celular, podemos establecer puntos importantes de referencia. Hooke da el nombre a las células. Malpighi inicia una obra que se denomina microscopía. Lewinsohn observa microorganismos con su nuevo microscopio. Robert Brown define el núcleo. Sladen, Schwann y Virchow postulan la teoría celular. Ramón y Cajal investigan el tejido nervioso. Y por último, en el siglo XX, hoy tenemos microscopios muy perfeccionados con relación a los existentes en el siglo XVII, como fue el inventado por Lewinsohn. Al hacer un resumen de eventos históricos que produjeron el descubrimiento de la célula, indiscutiblemente que hay 4 momentos. En 1965, lo desarrollado por Robert Hooke y Lewinsohn, son 2 eventos, microscopio y corcho. En 1674, Robert Brown en 1831, el descubrimiento del núcleo. Y los trabajos de Johann Purkinje, que introduce el término protoplasma, y los aportes de Sladen, Schwann en su trabajo con vegetales y animales, y el trabajo de Robert Virchow conformaron, son eventos importantes sobre el descubrimiento de la célula. Existen unos hechos y descubrimientos y aportes para el conocimiento de la célula y el desarrollo de la teoría celular. Van Lewinsohn, con su microscopio muy sencillo, que fue fabricado por él, descubrió pequeños seres vivos en el agua de las charcas, a los que llamó animalículos. Robert Hooke
Fue el primero en utilizar un microscopio óptico formado por varias lentes y pudo observar una laminilla de corcho y allí descubrió diminutas celdillas a las que denominó cela o celdillas o células en la traducción del latín. Robert Brown descubrió en 1831 el núcleo de la célula mientras estudiaba células vegetales. Purkinje describió el medio intracelular al que denominó protoplasma y que hoy conocemos como citoplasma. Sladen y Schwann, por su parte, Sladen concluyó que todos los tejidos vegetales estaban formados por células y al año siguiente Schwann extendió esta misma conclusión con respecto a los animales y propuso que la célula es la unidad elemental de los seres vivos. Durante sus sesiones de trabajo, Theodor Schwann pudo estudiar las células con muchos detalles, haciendo descubrimientos importantes con respecto a este concepto de célula que nos permitió al mundo de las ciencias desarrollar todo este concepto de célula y los postulados celulares. Con sus trabajos, Theodor Schwann pudo demostrar algunas formas que tienen células animales y vegetales. Estos son dibujos hechos por Schwann en el año de 1839. Él pudo establecer diferentes formas de las células, algunas con forma de estrella, otras con forma alargada, otras con formas ovoides, unas ciliadas, otras cilíndricas y otras bicóncavas. Hoy conocemos que no todas las células tienen ni la misma forma ni el mismo tamaño. Acorde con la complejidad que tienen las denominadas unidades esenciales de la vida, como son las células, estas se han dividido acorde a su complejidad, acorde a su evolución en procariotas y eucariotas, entendiendo que las procariotas son células simples y que su nombre se deriva de dos vocablos griegos, pro, que significa antes, y carion, que significa núcleo, mientras que la célula eucariota es una célula más estructurada, más evolucionada y cuyo nombre proviene de dos vocablos griegos como son el término eu, que significa verdadero, y carion, que significa núcleo. En ese orden de ideas, la célula procariota se define como una célula simple, una célula poco evolucionada, en donde el material genético o ADN se encuentra disperso en el citoplasma, como es el caso de las algas y algunas bacterias, es decir, es una célula que no tiene un núcleo definido. Mientras tanto, la célula eucariota sí tiene un núcleo definido, un núcleo organizado, al interior del cual se encuentra el ADN y tiene una estructura más compleja que las denominadas células procarióticas. Podemos establecer que hay, de acuerdo a la evolución, hay dos tipos de células: la procariota, que es una célula poco evolucionada, y la célula eucariota, que es una célula más evolucionada, más estructurada. Sin embargo, las células procariotas se pueden dividir en célula vegetal o célula eucariota vegetal y la célula animal o sencillamente célula eucariota vegetal. Esta clasificación se hace teniendo en cuenta la estructura
que poseen las células vegetales y las estructuras que poseen las células animales y la función que pueden cumplir, como es el proceso de fotosíntesis que realiza la célula vegetal por tener unos organelos que le permiten ese desarrollo, mientras que la célula animal no posee los mismos organelos y la ausencia de uno de esos organelos establece o no le permite desarrollar ese proceso de fotosíntesis. Estas células animal y vegetal, en el caso de las células vegetales, estas poseen cloroplastos, que es lo que le permiten desarrollar el proceso de fotosíntesis. Asimismo, tiene una pared de celulosa que le confiere rigidez, mientras que la célula animal no posee ninguno de esos dos elementos, no contiene esos dos componentes, ni cloroplastos ni pared de celulosa. Entonces, es una diferenciación desde la estructura y desde la función. El descubrimiento del núcleo celular ocurre en 1831 y es un evento que se le abona a Robert Brown. Sin embargo, cometió un error, ya que él pensaba que todas las células tenían núcleo, pero no se había dado cuenta que solo las eucariotas es quienes lo tienen. Las procariotas, como ya lo vimos, no tienen núcleo celular definido. Y se encontró que en el núcleo está la información genética de los organismos vivos. En la construcción de esta teoría, entonces, es necesario reconocer los trabajos hechos por Hans y Zacharias Janssen, Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Matthias Leiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow y otros que construyeron y desarrollaron la teoría celular. En 1965, entonces, Robert Hooke acuñó el término célula. En 1668, Anton Leeuwenhoek construyó el microscopio y se empieza a construir la teoría celular. En 1830, Sladen y Schwann establecen que todos los organismos vivos se componen de células y que la célula es la base de la vida, es la base unitaria de la vida. Y en 1850, Virchow ya establece que todas las células provienen de unas células preexistentes. Estos son eventos de importancia que debemos tener claros y tener presentes. Construcción del primer microscopio por Anton van Leeuwenhoek, acuñamiento del término concepto célula por Robert Hooke y los enunciados de la teoría celular entre Sladen, Schwann y Virchow. Todos los organismos se encuentran formados por una o más células. La célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Toda célula procede por división de otra ya existente y que el material hereditario conteniendo las características genéticas de la célula pasa de la célula madre a la célula hija. Estos cuatro postulados que están acá ya conforman la teoría moderna de la teoría celular. Pasamos de 3 postulados a 4 postulados que son los que hoy se aceptan como verdaderos. Y en el siglo XX es necesario reconocer el trabajo de Santiago Ramón y Cajal, quien demuestra definitivamente la individualidad celular en el tejido nervioso, concediendo validez universal a la teoría celular. Es decir, es un evento que confirma lo dicho en la teoría celular. La teoría celular entonces se conforma por 3 postulados, 4 con el moderno. Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad estructural funcional de los seres vivos y toda la célula proviene de otra célula, como lo dijo Virchow. Hoy sabemos entonces que existe un cuarto postulado, como es el que en la célula, en el núcleo celular, se encuentra la información hereditaria de todos los organismos vivos. Entonces la unidad estructural
es la unidad funcional, es la unidad de origen y es la unidad genética de cualquier organismo vivo. La teoría entonces tiene unos padres, como son Theodor Schwann, Matthias Leiden y Rudolf Virchow. Aquí podemos observar que cada uno de esos postulados tiene un padre. Hay que reconocerle a Rudolf Virchow haber establecido que todas las células provienen de unas células preexistentes. En resumen, los postulados de la teoría celular establecen todos los organismos vivos están compuestos de células y que esos organismos pueden ser unicelulares o multicelulares. Que la célula es la unidad básica de la vida y la célula proviene de unas células previamente existentes. Los eventos que recogen momentos de importancia para la construcción de dicha célula comienzan con lo establecido por Robert Hooke y terminan con la formulación del tercer principio celular propuesto por Virchow en 1855 y que es complementario de lo que habían establecido en el año de 1838 Matthias Leiden y Theodor Schwann. Esta ha sido la historia de la teoría celular y los aportes que han hecho algunos científicos al desarrollo de la célula. Esta es la ficha técnica, realización profesor Néstor Rojano, con textos del mismo profesor y la voz que escucharon del profesor Rojano. Estas imágenes han sido tomadas y adaptadas de google.com y este material ha sido realizado en la isla de San Andrés, Colombia, abril 26 de 2020.